Konstantin Cass D'Amato, nacido el 17 de enero de 1908, fue un icónico entrenador y manager del boxeo estadounidense, conocido por su profundo impacto en el mundo del boxeo y por haber entrenado a 3 campeones mundiales, Floyd Patterson, José Torres y por último Mike Tyson. Su filosofía de entrenamiento, técnicas innovadoras y sobre todo perspectivas psicológicas transformaron la forma en la que se entrenaba a los púgiles. Nació en el Bronx, Nueva York, en una familia de inmigrantes italianos. Cass creció en un ambiente difícil. Esto lo hizo endurecerse desde una edad muy temprana. Desde muy joven comenzó a interesarse por el pugilismo, aunque una lesión en un ojo lo impidió seguir su carrera como boxeador. Esto no lo paró y no disminuyó su amor por el deporte, sino que lo canalizó hacia la faceta de entrenador. En 1930 se convierte oficialmente en entrenador y no tardó en llamar la atención con su innovador enfoque. D'Amato fue pionero en una técnica defensiva conocida como el peekaboo, la cual se centraba en una guardia alta y movimientos constantes de cabeza para esquivar los golpes, haciendo así que el boxeador que ejecute esta técnica pueda meter más y mejores golpes al contraataque. Los primeros años de D'Amato como entrenador no están muy documentados en cuanto a boxeadores entrenados. D'Amato trabajó en varios gimnasios y con muchos boxeadores, algunos de los cuales no alcanzaron la fama o el éxito a nivel mundial, lo cual es común en el mundo del boxeo, especialmente en las etapas tempranas de la carrera de un entrenador. Pero llegaba a 1952 y conoció a un joven de aproximadamente unos 14 años llamado Floyd Patterson. Patterson se unió al gimnasio de D'Amato, después de haber tenido algunos problemas con la ley y pasar tiempo en un reformatorio. Muy rápido Cass vio el potencial en Patterson desde el principio y comenzó a entrenarlo, transformando su vida y carrera en el proceso. La relación entre ambos fue más allá del entrenamiento, con D'Amato convirtiéndose en una figura paterna para Patterson. Floyd había acumulado una impresionante racha de victorias bajo la tutela de Cus D'Amato. Su récord antes de ganar el campeonato incluía tanto victorias como algunas derrotas. Aproximadamente fueron unos 30 combates. D'Amato estuvo meticulosamente involucrado en la selección de oponentes y en la preparación de Patterson, asegurándose de que cada pelea contribuyera a su desarrollo tanto técnico como psicológico. La estrategia de D'Amato no solo se enfocaba en ganar peleas, sino en construir un campeón con una base sólida y una mente fuerte. Llegaba el 30 de noviembre de 1956 y el joven púgil tenía su primera oportunidad mundialista. Floyd Patterson con 21 años se enfrentaría a Archibald Lee Wright, o más conocido como Archie Moore, un boxeador muy experimentado, a punto de cumplir los 40 años y con más de 200 peleas a su espalda, un púgil muy respetado en el mundo del boxeo. Sonaba la campana en el Chicago Stadium, combate el cual era por el título vacante del peso pesado, el cual había dejado Rocky Marciano tras su retiro. Patterson logró dominar a Moore con su rapidez y poder, enviándolo a la lona varias veces durante el combate y finalmente ganando por KO técnico en el quinto asalto. Floyd Patterson se coronaba como campeón mundial del peso pesado más joven de toda la historia. Este triunfo marcó el inicio de la era de Patterson como campeón de peso pesado y solidificó el legado de Cass D'Amato como uno de los entrenadores más influyentes en el boxeo. El combate entre Patterson y Moore es recordado no solo por el cambio generacional que representó en el boxeo, sino también por la brillante estrategia y preparación de Patterson bajo la guía de Cass D'Amato, enfrentando y superando a un oponente tan experimentado y respetado como Archie Moore. Tiempo después, a finales de la década de 1950, después de su participación en los Juegos Olímpicos de 1956, donde ganó una medalla de plata, José Torres decidió convertirse en profesional y se trasladó a Nueva York, donde eventualmente comenzó a trabajar con D'Amato. Bajo la tutela de Cass, Torres desarrolló sus habilidades y afinó su técnica. D'Amato aplicó su conocimiento y experiencia en el boxeo para ayudar a Torres a alcanzar su potencial, utilizando técnicas similares a las que había utilizado con éxito con Floyd Patterson. Uno de los aspectos clave del entrenamiento de D'Amato era su énfasis en la psicología del boxeo, preparando a sus púgiles no solo física sino mentalmente para los desafíos del ring, tales como la aceptación del miedo. Cass le hacía ver a sus púgiles que el miedo era algo bueno, cosa que en la sociedad era visto como todo lo contrario, algo malo y que te hacía ver débil. Pero D'Amato tenía una perspectiva profunda y única sobre el miedo, especialmente en el contexto del boxeo, pero también aplicable a la vida general.
consideraba el miedo no solo como algo natural, sino como una herramienta que, si se comprende y se maneja correctamente, puede convertirse en un aliado poderoso. Una de sus citas más famosas sobre el miedo encapsula esta filosofía. El miedo es como el fuego, puede cocinarte o quemarte. Todo depende de cómo lo uses. Si dejas que te asuste, te quemará, pero si lo controlas, podrás cocinar con él. Aunque del tema del miedo hablaremos más adelante y haremos más hincapié, ya que con el siguiente prospecto que se unió a D'Amato, para mí fue más notorio esta psicología. Pasamos a los años 80. Estamos en Nueva York, en un centro reformatorio, y un niño de 13 años que presentaba dificultades personales y legales conoció a un exboxador y empleado de la institución. Ese niño era Michael Gerard Tyson, más conocido como Mike Tyson, y Stewart le estaba enseñando el arte de los puños. No tardó mucho en que Stewart notara que este joven era diferente al resto y tenía un potencial impresionante, pero que aún le faltaba aprender muchas cosas, entre ellas la disciplina. Bobby Stewart reconoció la necesidad de un guía más experto para Mike, así que se comprometió a presentar al pequeño Tyson a Cash D'Amato, pero solo después de que Tyson demostrara disciplina y dedicación en su entrenamiento, a la vez que también un buen comportamiento. Cumpliendo con el acuerdo, Stewart llevó a Tyson a conocer a D'Amato. En ese primer encuentro, D'Amato observó a Tyson en acción en el ring, evaluando su forma de moverse, su potencia y su agresividad innata. A pesar de su falta de técnica refinada, Tyson impresionó a D'Amato, quien vio en él un diamante en bruto. Después de la sesión de entrenamiento, D'Amato tuvo una conversación con Tyson, en la que expresó su creencia de que Tyson tenía un potencial para convertirse en el campeón mundial de los pesos pesados. Con el paso de los años, Tyson llegó a admitir en algunas entrevistas que pensaba que esa persona estaba loca, que era imposible algo así. Este momento fue crucial para Tyson, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Por primera vez, Tyson sintió que alguien creía genuinamente en él y en su potencial. D'Amato no solo ofreció hacer de Tyson un campeón, sino que también le ofreció un hogar y una familia, acogiéndolo en su residencia de Catskill. Este encuentro y la relación que se desarrolló a partir de él cambiaron la trayectoria de vida de Tyson. D'Amato se convirtió en un mentor, entrenador, figura paterna y guía para Tyson, enseñándole no solo las técnicas del boxeo, sino también impartiendo lecciones de vida que ayudarían a Tyson a enfrentar los desafíos dentro y fuera del ring. Cash comenzaba el riguroso régimen de entrenamiento con el joven Tyson, le enseñó el estilo peekaboo y lo construyó psicológicamente. D'Amato le enseñaba cosas como esta. La parte física del boxeo es tan insignificante que la mayoría de la gente no se lo creerían ni lo aceptarían. En mi opinión, la mente y las emociones son un 75% del boxeo. El héroe y el cobarde sienten exactamente lo mismo. Es lo que hace el héroe lo que lo hace diferente. El miedo es como el fuego. Si aprendes a construirlo, puedes hacer que trabaje para ti. Si lo dejas fuera de control, te puede destruir a ti y a todo tu alrededor. El miedo es así. Tenemos que entender el miedo. La mayoría de gente piensa que el miedo es algo de lo que sentirse avergonzado, pero les enseño a mis chicos que el miedo es algo normal y saludable. La naturaleza nos dio el miedo para poder sobrevivir. Sin el miedo, todos moriríamos. A menudo doy el mismo ejemplo del ciervo cruzando un campo abierto. Al acercarse a un bosque, el instinto le dice que el peligro está ahí y automáticamente el deseo por sobrevivir se activa, lo que implica que las glándulas suprarrenales inyecten adrenalina al torrente sanguíneo y permita al cuerpo realizar hazañas extraordinarias de agilidad y fuerza. Un ciervo normalmente salta entre 4 a 6 metros, pero con ese miedo el salto quizás sea del doble, lo suficiente para alejarlo del peligro inmediatamente. Esto que decía Cash era un ejemplo básico de cómo el miedo te puede ayudar a vivir y salir de situaciones. Y obviamente si esto lo pasa al mundo del boxeo, si en el ring tienes delante a una amenaza, pues tu cuerpo está preparado para defenderse a muerte si hace falta. Así que si sabes controlar eso, seguramente le saques ventaja a tu rival. Con esto y más un entrenamiento físico muy exigente y disciplinado, Cash D'Amato creó a uno de los boxeadores más devastadores de los últimos tiempos. Tyson participó en varias peleas amateur, teniendo participación en la Junior Olympics, donde ganó medallas de oro en 1981 y 1982. Después de su exitosa carrera amateur, Mike Tyson dio el salto al boxeo profesional, marcando el inicio de una de las carreras más destacadas y tumultuosa en la historia del deporte. Su transición al profesionalismo ocurrió el 6 de marzo de 1985, solo unos meses después de que Tyson cumpliera 18 años.
Desde el comienzo, Tyson impresionó al mundo del boxeo con su poder devastador y esa agresividad imparable en el ring. Ganó sus primeras 19 peleas profesionales por nocaut, muchas de ellas en el primer asalto, lo que rápidamente ganó la atención del público y de los medios. El estilo que le había enseñado Cash estaba surgiendo efecto, y ese Picaboo era una fuerza temida en la división del peso pesado. Todo iba increíblemente bien. Tyson iba de camino a ser el campeón del mundo, y seguramente el más joven en conseguir esta hazaña. Pero llegó 1985. Tyson tenía solamente 19 años. Por otro lado, D'Amato tenía 77 años. Y después de que una neumonía se le complicara, Constantin Cash D'Amato fallecía el 4 de noviembre de 1985. Esto fue un golpe devastador para Mike Tyson. D'Amato no era solo su entrenador y mentor, sino también una figura paterna y un ancla emocional en la vida de Tyson, quien había tenido una infancia muy difícil. El joven Mike, después de esta terrible noticia, describía que se sentía perdido y desconsolado, indicando que la pérdida de D'Amato fue el evento más difícil y doloroso de su vida. La relación entre ambos era profundamente personal. D'Amato había adoptado legalmente a Tyson, proporcionándole no solo un hogar, sino también un sentido de propósito y dirección. D'Amato había creído en Tyson incondicionalmente, viendo en él no solo un talento excepcional, sino también la capacidad de superar sus circunstancias y alcanzar la grandeza. Para Tyson, D'Amato representaba la estabilidad, la confianza y el amor incondicional. Su muerte dejó un vacío que Tyson encontró difícil de llenar. El boxeador pasó el resto de su carrera y su vida buscando a alguien que pudiera igualar la guía y el apoyo que D'Amato le había proporcionado. D'Amato fue un visionario, un psicólogo del ring y un arquitecto de campeones. Pero su legado trasciende los títulos y las victorias. Reside de manera más perdurable en las vidas que tocó y en las mentes que moldeó. Entre esas vidas, ninguna fue más transformada por su toque maestro que la de Mike Tyson. Cash dejó una huella imborrable, revolucionando el deporte con su estrategia, su técnica y su filosofía. Su enfoque del miedo, no como algo que debería evitarse, sino como una herramienta, cuando se comprende y se domina, puede llevar a un individuo a la grandeza. Esa filosofía cambió la forma en que los boxeadores se acercan al deporte, tanto mental como físicamente. Su legado en este aspecto es eterno, viviendo en cada golpe lanzado con la convicción de que detrás del miedo se encuentra la verdadera fortaleza. Pero quizás el mayor testimonio del impacto de D'Amato sea el viaje mismo de Tyson, un joven perdido que encontró propósito, dirección y una medida de paz bajo su guía. D'Amato demostró que el boxeo es más que un deporte, es una metáfora de la vida, una arena en la que se luchan batallas más grandes que las que cualquier guante puede golpear. En la despedida de este pequeño documental, quiero reflexionar no solo sobre lo que Cus D'Amato y sobre el boxeo, sino sobre lo que él representa para aquellos que buscan la redención y un propósito, no solo en el boxeo, sino en la vida. D'Amato nos enseñó que detrás de cada luchador hay una gran batalla y que en el corazón de cada batalla hay una historia de humanidad. Su legado es un recordatorio de que en el ring de la vida, con la guía correcta, el espíritu indomable y un corazón valiente, todos tenemos la capacidad de ser campeones.